Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia, Estados Unidos. Comenzó la cumbre de los pueblos con los temas que ocupan a los pueblos del continente. Lucha por la democracia, condena bloqueos, pandemia, política de género, entre otros. Mientras en la cumbre de las Américas se alzan las voces en contra de la OEA, México propone refundar el orden interamericano. Analizamos este escenario. En noticia, Turquía. El presidente de esta nación y el de Venezuela acuerdan fortalecer la cooperación bilateral en áreas como turismo, el campo, el sistema financiero. Ambos jefes de Estado se reunieron en el marco de una gira del presidente Maduro que inició en esta nación y que esta noche continuó en Argelia. Vamos a analizarlo. En noticia, Argentina, en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, fueron regaladas más de 20.000 toneladas de verduras. Así reclamaron celeridad en la aprobación de la ley de acceso a la tierra. ¿De qué se trata esto? Vamos a verlo. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Estados Unidos, en Los Ángeles, California, arrancó la Cumbre de los Pueblos por la Democracia con la participación de más de 200 organizaciones, movimientos sociales y políticos que elevan las voces de los excluidos y defienden la soberanía de los pueblos. El encuentro inició con un panel de discusión liderado por mujeres sobre lo que significa la verdadera democracia y para quién. Sería para nosotros una democracia perfecta. Sería aquella donde la gente y el pueblo verdaderamente tenga el acceso a todos sus derechos libres, reales, de movimiento, de acceso a la economía, de libertad de poder crear, vender, hacer y obtener aquella propia riqueza que tiene la tierra y produce, y que pueda ser hegemónica, que sea homologado y que esa riqueza verdaderamente esté en el pueblo. La Cumbre de los Pueblos es un espacio para el intercambio de ideas y para los excluidos de la Cumbre de las Américas, que se desarrolla en paralelo en la misma ciudad. Pese a los obstáculos, allí tuvieron representación. Estamos acá porque tenemos el derecho y la responsabilidad de reapropiarnos de la definición del pueblo de la democracia. Cuba, el héroe nacional de Cuba y luchador José Martí, él nos dio un punto de partida increíble cuando él habló sobre el concepto de nuestra América, que es muy inclusivo y totalmente irrumpe este concepto de Manifest Destiny, destino manifestado, que utiliza Estados Unidos para acercarse a la diversidad de este continente. Sobre esa agenda política hegemónica que pretende imponer Estados Unidos como país anfitrión de la Cumbre de las Américas, se pronunció el presidente de Cuba. Contra esta América Latina que llama las cosas por su nombre y no pide permiso para ejercer sus soberanos derechos, se elaboró la lista de los excluidos. Nos honra encabezar esa lista junto a los líderes de Venezuela y Nicaragua y junto a ustedes, genuinos representantes de nuestro pueblo. Como nos honra la gallarda solidaridad de Andrés Manuel López Obrador, de Lucho Arce, de Xiomara Castro, de los líderes caribeños que han rechazado enfáticamente las exclusiones y de otros que seguramente lo harán en el transcurso de la propia cumbre. Mientras tanto, en un foro de ministros de Relaciones Exteriores de la Cumbre de las Américas, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, catalogó como un error estratégico la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En tal sentido, planteó refundar el orden interamericano. Por la nueva realidad, la propuesta que México desea hacer y someter a ustedes es que conformemos un grupo de trabajo que presente
el proyecto de refundación del orden interamericano. Porque si llevamos 10 años discutiendo lo mismo es que no lo hemos resuelto. Y todo nos urge a resolverlo. En la misma línea fue la intervención del canciller argentino Santiago Cafiero. Dijo que la Organización de Estados Americanos no debe impulsar ni avalar procesos de desestabilización, como hizo en Bolivia. Cafiero añadió que si las instituciones que están llamadas a impulsar el desarrollo y el diálogo equivocan el camino, alzarán la voz en defensa de los pueblos de América Latina y el Caribe. Afirmó, además, que repartir sanciones y bloqueos va en la dirección contraria a la búsqueda de herramientas efectivas para combatir la desigualdad. En uno de los países víctimas de estas políticas, Venezuela, el partido de gobierno organizó una tribuna antiimperialista en la capital, Caracas, para fijar postura frente a la arremetida estadounidense. Vamos a Estados Unidos, hasta Los Ángeles, California, con nuestra enviada especial Aisa García para conocer el balance de esta jornada y seguir además profundizando en la postura que tienen los distintos participantes en la Cumbre de los Pueblos. Hola Isa, muy buenas noches, bienvenida a Noticia, adelante. Muy buenas noches, Tatiana. Pues mira, estamos aquí en la segunda etapa del día de hoy de la Cumbre de los Pueblos, que es una etapa en la que hay actividades culturales, así que por eso se escucha un poco de música de fondo, porque ya empezó el evento cultural. Pero yo tengo esta noche contigo una invitada muy especial, alguien que hizo un acto bastante atrevido en la Cumbre de las Américas. Conmigo está una profesora de secundaria que es de Panamá, ella es panameña y bueno, se atrevió, como dicen los medios, a dejar la Cumbre de las Américas, donde era vocera en una parte de las reuniones de los paneles de la sociedad civil, y decidió abandonar esta cumbre por no convenir a sus ideales, a sus principios. Conmigo está, te puedes acercar, Adela, es Adela Panessa Asprilla. Como te decía, es profesora de secundaria. ¿Cuál es su papel o cuál era su papel en la Cumbre de las Américas, Adela? Yo era, en primer lugar, la coordinadora del grupo de gobernabilidad democrática en Mesoamérica, y después, por el trabajo que hice, quedé como la vocera de ese grupo, antes con las otras dos compañeras, porque son 3 regiones: Mesoamérica, Suramérica, Caribe, Estados Unidos y Canadá. Entonces, después, como hice un buen trabajo de sintetización y un buen trabajo también con las otras 2 compañeras, quedé como la vocera oficial ante la cumbre para exponer la síntesis que habíamos elaborado después de un arduo trabajo desde el mes de marzo, las 3 subregiones y luego todo el trabajo general que se hizo. Quedé como la vocera oficial para hoy. Quiero aclarar que en realidad yo no abandoné la cumbre. Yo decidí no ser la vocera oficial, quedarme como la vocera de Mesoamérica, hacer la pregunta en el panel que se hizo y no asistir a la inauguración con el presidente Biden. ¿Qué pasó? ¿Qué le motivó a usted a tomar esta decisión? Porque desde el lunes, cuando empezó la cumbre con la sociedad civil, había un panel sobre democracia, y como realmente lo que ellos decían que era democracia para mí no es tal, yo pregunté qué para ellos era democracia, porque hablaban de democracia, pero decían que los únicos países que no eran democracia eran Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que los países donde hay corrupción, donde hay falta de transparencia, donde hay intereses particulares y donde están todos los problemas que están viviendo, sí son democráticos. Entonces usted decidió preguntar en este panel, bueno, ¿qué es para mí la democracia? ¿Qué es la democracia? Según ellos, la democracia, se lo preguntó a los panelistas. A los panelistas, pero estaban ahí los contrarrevolucionarios cubanos, venezolanos, y ellos se pararon en contra mía, y yo no le hice la pregunta a ellos, yo hice la pregunta, me senté, los panelistas contestaron, y después empezaron a buscar mis datos en Facebook, en Google, se dieron cuenta que yo soy la coordinadora de solidaridad con Cuba en Los Santos, porque eso aparece en Facebook. Se dieron cuenta que yo le hice un acróstico a Fidel que publiqué una vez,
y han empezado a ponerme improperios desde Facebook, insultos desde Facebook, y ayer lograron imponer sus criterios cuando no trabajaron desde marzo, no trabajaron en el proceso, sino que llegaron a imponer sus criterios. Llegaron a imponer su criterio y que se pusiese en la síntesis una condena a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y una condena a Cuba por su injerencia en otros países según ellos. Entonces yo le dije que por principio yo no podía leer esa síntesis, porque esa síntesis va contra mis principios y mi compromiso de solidaridad con Cuba. ¿Cuál es su respuesta ante esa agresión que recibió y bueno, también ante estos sucesos? Ante esto, ¿cuál es su criterio sobre lo que ellos dijeron de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Totalmente en contra. Me parecen oportunistas, mentirosos. No creo en ellos, porque yo también he estado en Cuba, he tenido la experiencia de compartir con el pueblo cubano, cuando por ejemplo he decidido ir a visitarlos y sé que es un pueblo heroico, sé que es un pueblo que lucha y que no merece ese inhumano y cruel bloqueo que le han impuesto por más de 60 años, ya van 63 años, y a pesar de todo, Cuba es un pueblo admirado por el mundo que realmente cree en la sociedad, que realmente es humanista. Entonces, yo me sentí mal porque no pensé que la cumbre era así. Siento que la Secretaría de Cumbre fue muy pasiva, no les dijo nada cuando un reglamento, uno de los puntos en el reglamento establece que no se podía insultar a ninguna persona. Entonces yo me sentí irrespetada. Me sentí insultada y dije, no voy a leer la síntesis, pero como soy una persona responsable, me voy a quedar en el panel que me corresponde y voy a hacer la pregunta, porque hice hoy otra pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que hizo hoy a este panel de democracia? Bueno, les pregunté que después de todo el trabajo que hemos hecho, la sociedad civil, ¿qué piensan hacer ellos? ¿Cómo realmente ellos van a darle seguimiento? ¿Cómo ellos van a cumplir con los compromisos que han adquirido? Y les dije que en esa cumbre había una parte de la sociedad civil, faltaba otra parte que hay que tomar en cuenta para realmente fortalecer la democracia en nuestros países. ¿Cuál es esa parte? Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y no podemos dejarlo, es imposible. Yo parto del hecho de que hay que reconstruir el concepto de democracia y en eso todas las partes y todos los países deben participar. Vaya experiencia que le tocó vivir a Adela en la Cumbre de las Américas. Ya ustedes saben, no siempre es el camino de rosas que pintan por ahí los medios hegemónicos, ¿no? Hay muchas dificultades también para hacer una voz disidente, para pensar diferente y para hacer prevalecer los principios de cada quien. ¿Está de acuerdo? Claro, pero lamentablemente esas voces ellos no las quieren escuchar. Entonces yo creo que es la primera y última vez que vengo a esa cumbre, porque no me interesa hacerle juego a nadie. Yo soy una persona de principios por encima de todo y no puedo estar en un lugar donde no me siento bien. Y por otro lado, yo vi que estaba bastante vacía la reunión con la sociedad civil y que además fue en un hotel, ni siquiera fue en el centro de convenciones de Los Ángeles. ¿Esto es así? Sí, se hizo en el Hotel Grand Sheraton. Sí, estuvo bastante vacío, no hubo una gran participación porque ellos no le dieron la visa a muchos compañeros que durante el proceso de discusión y de elaboración de las propuestas de la sociedad civil habían trabajado. Se quedaron por fuera muchos compañeros, no solamente de Cuba, Venezuela, Nicaragua, sino también de otros países que ellos no consideraron. E invitaron a quienes no habían trabajado en el proceso. Muchas gracias Adela por estar con nosotros en Noticia, un espacio que conduce mi compañera Tatiana Pérez. Y bueno, vaya experiencia la que le tocó vivir a Adela, yo le agradezco su presencia hoy aquí con nosotros y regreso contigo, Tatiana, por si quieres preguntarnos algo más.
Gracias, Aisa, a ti por encontrar a Adela, por ese testimonio, por su valentía. Por ahora despedirte y mañana seguimos tomando el pulso a la Cumbre de los Pueblos y pendiente también de la Cumbre de las Américas, que hoy ha estado bastante interesante porque hay gobiernos, como por ejemplo el de México y Argentina, que también se han parado firmes exigiendo que se acabe con la discriminación. Gracias, Aisa, entonces. Buenas noches. Buenas tardes aún para ti. Buenas noches para ti, Tatiana. Gracias. Vamos a continuar con este análisis. Benjamín Norton es un periodista estadounidense, nos acompaña desde Managua, Nicaragua, la capital de esta nación centroamericana. Benjamín, buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Como periodista estadounidense, preguntarte primero acerca de la Cumbre de los Pueblos, y lo que llama la atención es que allí hay más de 200, son más de 250 organizaciones, pero no solamente de nuestra América Latina, hay muchas de Estados Unidos que se han dado cita a esta Cumbre de los Pueblos. ¿Quiénes son? ¿Cómo se organizan entre ellas? Y te pregunto todo esto por sus características, porque la verdad, Benjamín, es que es un asunto realmente invisibilizado dentro y fuera de Estados Unidos, pero vemos que sí hay una organización popular pues muy vibrante. Sí, es importante entender que hay una izquierda en Estados Unidos. No es muy grande, pero es bien organizada y hay varios grupos de los movimientos sociales que están participando en esta Cumbre de los Pueblos y representa las fuerzas progresistas en Estados Unidos. Hay, por ejemplo, varios sindicatos que están participando. Hay un movimiento sindicalista en Estados Unidos, entonces hay un sindicato de maestros que está participando. Hay otros sindicatos de otros trabajadores en Los Ángeles, en California, y también en otras partes del país, de Estados Unidos. Además, hay grupos de paz, grupos antiguerra. En particular, hay un grupo que es muy importante en el movimiento antiguerra en Estados Unidos que se llama Code Pink, que significa Código Rosada, y ese grupo es liderado por las mujeres, por feministas, activistas a favor de los derechos de las mujeres, y ese grupo está jugando un papel muy importante. Code Pink también ha organizado protestas contra el bloqueo a Cuba y las sanciones ilegales contra Venezuela y Nicaragua. También hay grupos de izquierda, partidos de izquierda de Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos hay dos partidos que dominan, que controlan la política, pero al mismo tiempo hay varios partidos independientes y no tienen influencia en el Estado, pero tienen influencia en la sociedad civil, tienen influencia en los movimientos sociales, y hay un partido que se llama el Partido Socialismo y Liberación que está participando. También hay un grupo antirracista que es muy importante de Estados Unidos que se llama ANSWER, que significa respuesta, y su nombre es la Alianza contra la Guerra y el Racismo. Entonces hay varios grupos de los movimientos sociales, sindicatos, grupos de mujeres, y esos grupos representan las fuerzas progresistas en Estados Unidos. Con respecto a esto último que nos dice sobre los sindicatos, ¿son sindicatos cercanos al patrono o cercanos a la masa trabajadora? Porque ese es otro asunto que llama bastante la atención dentro de Estados Unidos, y te reitero, de lo que muy poco se sabe, pero están allí haciendo presencia en la Cumbre de los Pueblos. Sí, bueno, estos sindicatos son sindicatos de las raíces del movimiento trabajador, no representan las empresas para nada. Y obviamente en Estados Unidos hay sindicatos que son más progresistas y hay sindicatos que son más conservadores, que tienen vínculos con las empresas y los jefes. Estos sindicatos son sindicatos que son los sindicatos realmente democráticos que representan a los obreros. Y otra cosa que es muy importante entender: en Estados Unidos, obviamente, es un país muy grande y es un país bastante diverso. Y recordemos que, en particular, en California, hay muchos latinos, hay muchos afrodescendientes, hay muchos asiáticos. Es decir, que estos movimientos sociales también reflejan los movimientos de los latinos en Estados Unidos, los afrodescendientes en Estados Unidos. Entonces, no solo estamos hablando de los norteamericanos blancos, hay varios grupos latinos que también están en contra
del bloqueo contra Cuba, están en contra de las sanciones y ellos quieren mejorar las relaciones con Latinoamérica. Muy interesante todo esto que nos cuentas, porque además esto que nos dices es parte de la agenda de la Cumbre de los Pueblos, no la agenda de la Cumbre de las Américas, que bien sabemos que ha sido totalmente cooptada por el gobierno de Estados Unidos. Pero dentro de la Cumbre de las Américas hoy pasó algo bastante interesante. México y Argentina, a través de sus cancilleres, han sentado posición sobre lo que no debe hacer y lo que realmente debería hacer la Organización de Estados Americanos. Conocer tu opinión. Sí, esto es muy importante y al mismo tiempo estamos viendo que la CELAC es cada vez más fuerte. Entonces, esto representa para mí un cambio histórico. Estamos viendo la historia cambiando porque Latinoamérica y el Caribe están diciendo que estamos hartos. Ya no queremos la doctrina Monroe, ahora queremos la doctrina de Bolívar, la doctrina bolivariana de integración regional y hasta los gobiernos que son más moderados, o sea, más del centro, porque obviamente los gobiernos muy progresistas, socialistas, siempre han estado en contra del imperialismo. Pero ahora estamos viendo que, por ejemplo, el gobierno de Argentina, que no es muy progresista, es como del centro izquierda, hasta este gobierno está diciendo que no queremos más injerencismo por parte de Estados Unidos, queremos la democracia real, porque Estados Unidos siempre habla de la democracia en la región, pero no, o sea, Estados Unidos habla de democracia, pero sus políticas son antidemocráticas, no quiere que los pueblos de Cuba y Venezuela y Nicaragua tengan voz en su cumbre. Entonces, Argentina y México están diciendo que queremos la verdadera democracia en la región y Estados Unidos no va a hacer las decisiones por nosotros. Nosotros podemos hacer nuestras propias decisiones como región. Este es un gran concepto sobre el que se debate incluso dentro de la Cumbre de los Pueblos, uno de los temas centrales, pero ¿cuál es la democracia que se plantea desde la Cumbre de las Américas y cuál es la necesaria reconstrucción de la democracia para nuestra América Latina, producto de todo lo que ha significado la presencia de Estados Unidos en la región? Así que por ello preguntarte, hoy por hoy, después de todo lo que ha pasado y de ver una América Latina que, aunque no digamos que está ni totalmente unida ni está fracturada, es un proceso que avanza con sus bemoles. Para Estados Unidos, ¿qué significa la democracia? Bueno, para Estados Unidos la democracia significa la hegemonía de Estados Unidos y podemos ver eso. Estados Unidos apoyó un golpe de Estado violento en Bolivia hace 3 años, en noviembre de 2019. Es un golpe de Estado que derrocó al gobierno que fue elegido por el pueblo. Y Estados Unidos dijo que Evo Morales, que fue elegido por el pueblo, no era democrático y su títere, Yanine Áñez, era democrática. Y ella, ¿qué pasó? Ella nunca fue elegida. Su régimen golpista masacró a decenas de activistas, decenas de manifestantes y persiguió a la izquierda, detuvo a los políticos del partido de Evo Morales, el MAS. Entonces, para Estados Unidos, esa es la democracia. Pero para la región de Latinoamérica y para el Caribe, los pueblos de esta región entienden que realmente esa no es democracia. La democracia es cuando el pueblo realmente tenga la oportunidad de hacer su propia historia y no con la deuda del Fondo Monetario, no con las sanciones que son ilegales según el derecho internacional, no con la explotación por parte de las empresas de Estados Unidos, sino con sus propias instituciones como el ALBA, la Alianza Bolivariana, como la CELAC, como UNASUR. Esos organismos representan la democracia y la OEA, que apoyó un golpe de Estado antidemocrática, obviamente ese organismo no es democrático. Ese es un gran ejemplo para entender lo que significa la democracia de Estados Unidos, por lo menos para nuestra América Latina. Muchísimas gracias, Benjamín, por ese análisis. Muy buenas noches.
Es un gusto, gracias. Gracias, muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Turquille. El presidente de esta nación y el de Venezuela acuerdan fortalecer la cooperación bilateral en varios sectores. Algunos de ellos son turismo, el campo, el sistema financiero. Ambos jefes de Estado se reunieron en el marco de una gira del presidente Maduro que inició en esta nación, que esta noche continuó en Argelia. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la Cumbre de las Américas con otro notable invitado, Celso Amorim, quien como canciller de Brasil ha participado 3 veces en cumbres anteriores directamente desde San Pablo, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Jueves, solo por Telesur. Telesur, siempre da más. Telesur trae a tu pantalla todo sobre el acontecer político, social e cultural del gigante sudamericano. Nesta edição vamos dialogar com o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Pedro Augusto Pinho, sobre a tenebrosa ideia de privatização da Petrobras. Não percam Latitude Brasil. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Hoy, solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. En noticia Turquille, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, en una gira para fortalecer lazos bilaterales y una mayor cooperación. Vamos a ver los detalles. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles en Ankara que su país firmó 3 acuerdos muy importantes con Turquille, tras haber sostenido una reunión de alto nivel con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. El mandatario venezolano detalló que los acuerdos alcanzados fueron en las áreas de turismo, agrícola y financiera monetaria. Recordó que estos se suman a otros 54 acuerdos que ya han firmado ambas naciones, dentro de su amplio mapa de cooperación, que están en desarrollo.
Y también expresó su agradecimiento por la solidaridad de Turquía con Caracas. Porque en los momentos más difíciles, de mayor incertidumbre de la pandemia del coronavirus, Turquía siempre estuvo allí, a nuestro lado, para apoyarnos en todos los procesos necesarios para la salud y para superar la pandemia, como hemos logrado enfrentarla. De igual forma, Maduro resaltó que en su país existen condiciones favorables para que las empresas turcas inviertan. Es el momento, le he dicho al presidente, le he dicho a los inversionistas, es el momento para los inversionistas de Turquía en Venezuela, para que lleguen en el turismo, en la minería, en la industria, en la logística, en la banca, en petróleo, en gas, en oro, en carbón, llegue la inversión turca a Venezuela. Es el momento. Están todas las garantías jurídicas, legales, políticas, económicas, todas las garantías para ir a un proceso de expansión en las relaciones entre ambos países. Por su parte, el presidente Erdogan resaltó la cooperación entre ambas naciones durante los momentos más difíciles. Venezuela, como sabemos, es un socio muy importante, nuestro socio muy importante en América Latina y en el Caribe. Y nosotros nunca vamos a olvidar la solidaridad que han mostrado para Turquía durante el 15 de julio. Y Venezuela fue uno de los países que han apoyado a nuestro gobierno durante el intento del golpe de Estado, y también nosotros les hemos apoyado a Venezuela en diferentes ámbitos. Entonces nosotros ya sabemos que somos amigos en los malos momentos y tenemos una amistad ejemplar. El mandatario turco subrayó el liderazgo del presidente Maduro frente al bloqueo de poderes hegemónicos contra Venezuela. Tenemos una amistad ejemplar y a pesar de todos los bloqueos, asedio que está teniendo Venezuela, el liderazgo fuerte y valiente del señor presidente ha tenido muchísimo éxito. Mi querido amigo ha hecho una lucha muy importante como Simón Bolívar y Hugo Chávez para la independencia de su pueblo. En la declaración conjunta, suscrita el pasado 30 de abril, establecieron 8 importantes instrumentos de trabajo en áreas de interés relacionadas a las ciencias, tecnologías, transporte, agricultura y tierras, así como en el turismo. Parte de la gira internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que como les decíamos antes de la pausa, ya se encuentra ahora en Argel. De esto vamos a analizarlo con Isabel Frangui, es analista internacional, especialista en temas de África y Oriente Medio. Isabel, bienvenida, buenas noches. Gracias por la invitación. A ti muchas gracias. Quiero preguntarte algo relacionado con un hecho en América Latina y esta gira del presidente Nicolás Maduro. En la Cumbre de las Américas no invitan a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Deciden cooptada por Estados Unidos con una agenda que también ha sido impuesta por Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, el presidente de Venezuela se va a esta gira internacional y además es recibido con honores por el presidente de Turquía. Quiero conocer tu opinión en este contexto, además en el que se da esta gira del presidente Maduro. Lo primero que podemos acotar de esta visita, que unos países independientes soberanos que están en búsqueda de hacer un hito histórico, hicieron un hito histórico en el mundo, ese giro de una política pluripolar en el sentido de relaciones de igual nivel. Difiere totalmente de una cumbre donde se veían
estados genuflexos a los intereses norteamericanos. Por ende, se ve esos dos modelos que siempre estamos en lucha perpetua en el mundo de resaltar. Está el lado en donde la política de un gigante norteamericano, en vez de ser un estado receptor, más bien estamos viendo un impostor a la política para hacer el dominio, para trazar su agenda según los intereses propios. Del otro lado del mundo estamos viendo una agrupación de países que se respetan, hay un intercambio mutuo, están a favor de la pluripolaridad, el respeto a la autodeterminación, de la autodeterminación, la soberanía, etcétera, en todos los niveles, sin que ningún país esté intrometido en los asuntos internos del otro. Esto se reflejó desde que el halago con el cual fue recibido el presidente Maduro en Turquía. Puesto también que el que conoce la personalidad de Erdogan es una persona de mucha inteligencia, muy pragmático, que ha luchado para llevar al tapete mundial de fuerza económica en la Europa. A entender también que Turquía tiene sus dos caras, esa cara hacia Asia y cara europea. En la cara asiática, hacia el Medio Oriente, tiene su política de expansión, pero de igual forma no recibido con buen plácito en la Europa, siempre está en segundo lugar, aunque es un país industrializado, es un país adelantado, es un país que ha dejado mucho que ver en el mundo industrial, económico, bancario a nivel internacional. Expansión a nivel internacional nunca fue recibido por ser un país islámico. Fíjate que aquí, Isabel, hay algo importante con respecto al gobierno de Estados Unidos, al Estado como tal. No importa al fin y al cabo si son republicanos o demócratas, en política exterior son lo mismo. Él hacía hoy referencia a la imposición y al bloqueo de Estados Unidos sobre Venezuela, lo cual ha rechazado siempre. De hecho, no solamente en tiempos de pandemia, sino que en medio de la crisis económica inducida aquí en Venezuela, una nación que ha estado siempre dando la mano ha sido Turquía, y no le ha importado lo que diga Occidente, no le ha importado lo que diga el gobierno de Estados Unidos. A eso nos apostamos, ese mundo pluripolar que fue emprendido desde el presidente Chávez para acá. Y hemos dicho que el halago que ha hecho el presidente Erdogan a esa política, al logro del gobierno nacional en cuanto a su defensa, a su apego a su nacionalismo, a preservar la soberanía por encima de aquellos bloqueo mundial casi contra la política que busca enarbolar la paz y la autodeterminación, ha sido de mucha referencia sobre el particular, y más, nada que envidiarle a un gobierno como lo fue el sucesor del presidente Chávez. Vino el presidente Maduro a diestra, siniestra, como se dice a lo coloquial, ha logrado mantener esa posición sin soslayar su norte, sin negociar su posición o su política o su agenda, que el legado que lleva a cumplir para los años seguideros a nuestro gigante. Por ende, se imposicionó el respeto, el discurso de paz, el discurso de dignidad y grandeza. Sí, aquí es importante además preguntarte también, porque uno de los objetivos claros de esta gira internacional del presidente Maduro es ampliar la cooperación con las distintas naciones, en este caso en las que va a visitar. Particularmente terminó su gira en Turquía y ahora va para Argelia, que también es clave en esta parte del mundo. Pero la pregunta es si se percibe realmente que en medio de todas las dificultades, esas agendas se han realmente fortalecido. La agenda que dejó además en la presencia geopolítica el presidente Chávez la ha mantenido el presidente Maduro.
Hay una cosa, connotación que da gratitud y alegría, ver que aterrizó con el avión con Viasa. Eso dice mucho y eso por encima de cualquier bloqueo ha sido un mensaje hacia el mundo de que nosotros igual podemos romper cualquier yugo y llegar a hacer una agenda con nuestra propia avión del Estado venezolano. Eso hay que tomarlo en cuenta por el bloqueo de las aerolíneas anteriores. La única que logró, la primera que entró a partir de otros Ryanair o vino Turkish Airlines y que nos ayudó a romper este bloqueo. Ese fue un gran ejemplo, aterrizaran los grandes aviones de Turkish Airways en medio del bloqueo. Ajá. Eso, ¿por qué le digo la acotación? Porque es necesario con un bloqueo aeronáutico o marítimo lograr aperturar ese puente de intercambio comercial que facilita a todo el conglomerado industrial, económico, financiero, de que se puede, que haya esa movilidad a nivel internacional. Hay que tener en cuenta de que Venezuela ha sido vetada por SWIFT, ha sido marítima, de la parte marítima vetada, sancionada, más no vetada, sancionada con un bloqueo feroz. Tiene a la parte de también aérea. Entonces, cuando se cortan esas alas, se dificulta cualquier país que mantiene sus actividades económicas. Esa misma ayuda, esa misma apertura hizo un efecto como dominó a otras inversiones. Ya el inversionista que se nota en el mercado, como comerciante uno a veces ve la presencia de muchos inversionistas turcos que buscan entablar diferentes inversiones de todos los índoles. Lo que se ve dentro del marco diplomático o gubernamental, todo lo que se es refleja el mercado pesado en cuanto a materia prima, en cuanto a oro se refiere, en cuanto a petróleo. Pero lo que no se ha reflejado, por ejemplo, todos los productos hoy que consumimos ya están sustituidos con muchas cosas, diversidad de productos que son turcos. Ese que ayuda no solamente a elevar la parte de industria pesada de gobierno a gobierno, sí, sino de particular a particular. Importación, esto exportación que dices es muy interesante de un lado a otro. Claro, esto que dices es muy interesante porque también de una manera simbólica evidencia que no hay miedo, aunque Estados Unidos, que es el hegemón, diga que el país está bloqueado y que los terceros incluso pueden ser sancionados. Porque es que la realidad se impone. Hay una realidad, siempre la hemos dicho, latente en el mundo. Esa era cambiante. Ya no es Estados Unidos aquel país hegemónico que puede dictar, aunque ella tiene el potencial. ¿Por qué? Por dos razones específicas. Por el motor financiero internacional que mueve toda la actividad financiera mundial, puede vetar a alguien mediante el SWIFT que hace su transferencia o el depósito, como que ellos son el amo del mundo en materia bancaria. Y la otra es cómo controlar el tráfico o, si se puede, la negociación de los petróleos y materiales pesados en dólar. Entonces, una vez que se rompe, se ve la alternativa que el ASEAN o que el BRICS o que los países de amigos, como lo es Rusia, China, Irán, Turquía, buscando otra alternativa, hasta hacer el trueque en cierto sentido o pagar con la misma moneda del otro, recibir la misma moneda. De hecho, hace poco Turquía ha recibido un golpe fuerte en cuanto se refiere al dólar y a la inflación. Entonces, todos estos elementos confluyen a que haya esta relación estrecha entre países que quieren buscar, y la realidad
impone una nueva realidad monetaria en el mundo. Bueno, es otro mundo, es otra visión sin duda con esos ejemplos que nos entregas. Isabel, muchas gracias. Bienvenida siempre y muy buenas noches. A ti. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es en Noticia. Al volver en Noticia, Argentina. En Plaza de Mayo, hablamos en la capital Buenos Aires, fueron regaladas más de 20.000 toneladas de verduras. Así se han reclamado celeridad en la aprobación de la llamada Ley de Acceso a las Tierras. ¿De qué se trata esta ley? Vamos a verlo al volver en el Noticia. Un niño menor de 2 años no debe consumir nunca ninguna bebida azucarada, refresco, jugos, incluso jugos naturales. No deben consumir ninguna bebida endulzada, solamente agua y leche. Entrevista con Aísa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado. Solo por Telesur. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves. Solo por Telesur. El mundo se mueve constantemente y todos los días se generan nuevos sucesos. Se mueve la geopolítica mundial. Nos preguntamos qué hay detrás de cada acontecimiento, cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan. Ante estas preguntas, buscaremos poner el punto en la I. Solo por Telesur. Las medidas económicas mueven al mundo y los líderes detrás de ellas buscan nuevas estrategias para hacer frente a la recesión mundial. De lunes a viernes, 2 emisiones para analizar el contexto global en Impacto Económico. Solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. En Noticia Argentina, este miércoles en Plaza de Mayo, agricultores han regalado más de 20.000 kilos de verduras y hortalizas, una estrategia de presión para que el Congreso apruebe la llamada Ley de Acceso a la Tierra.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, UTT, que agrupa a más de 22.000 familias en 18 provincias del país, realizó un verdurazo para solicitar que se tome en cuenta en el Congreso la Ley de Acceso a la Tierra. Más de 20.000 kilos de verduras, producidas por los militantes y agricultores de la organización, fueron regaladas a los vecinos y transeúntes en la Plaza de Mayo, como forma de protesta para que también se contemplen políticas públicas asertivas para la agricultura familiar. La Ley de Acceso a la Tierra es una iniciativa que busca créditos blandos para que los pequeños productores puedan acceder a una vivienda digna y a tierras donde puedan producir. Además, contempla un desarrollo rural ambiental, social y económicamente sustentable. Esta ley ha sido impulsada desde 2016 por la UTT, sin lograr ningún avance. Este año fue presentada por cuarta ocasión por la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreao. Debe ser votada en la Cámara Baja del Congreso para pasar al Senado. Sin embargo, todavía no hay respuesta. El verdurazo también se realizó en otras ciudades del país, como en Santa Fe, Mar de Plata, La Pampa, Formosa, Mendoza, Santa y Santiago del Estero, con el objetivo además de garantizar a la población alimentos sanos a precios justos. Vamos a entrar con el análisis, con las reflexiones. Para ello nos acompaña Lucas Tedesco, miembro de la Coordinación Nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Nos acompaña desde la provincia de Buenos Aires. Lucas, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Decir 20.000 kilos de verduras y hortalizas, pues es bastante sencillo, pero eso es mucho. Mucho. ¿De dónde lo sacaron para llevarlo hasta Buenos Aires, a Plaza de Mayo además, y regalarlo a los transeúntes? Bueno, la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, está en 18 provincias del país. Bueno, aquí en Buenos Aires tenemos una presencia muy fuerte, lo que es todo el cinturón fruto-hortícola de La Plata, Varela, Berazategui, donde hay miles de familias que producen verdura. Estas verduras que llevamos hoy al verdurazo en Plaza de Mayo provienen de esta zona, ¿no? A 1 hora y media, 2 horas y media de la capital, del centro de Buenos Aires, llevando estas verduras en forma de protesta y en solidaridad también con los vecinos y las vecinas, que en estos momentos de inflación, donde obviamente pega muy fuerte en los alimentos, nosotros solidariamente compartimos el fruto de nuestro trabajo con los vecinos y las vecinas que se acercaron. También se acercaron organizaciones sociales a llevarse también verduras para los comedores y para poder seguir haciendo su labor en los barrios más necesitados. Además de esto, ya es una función bastante simbólica, por plantearlo de alguna manera, Lucas, este llamado verdurazo, que incluso ya los medios de comunicación locales así lo titulan, el verdurazo, y se van hasta Plaza de Mayo. ¿Hace cuánto tiempo adelantan ustedes estas iniciativas? Bueno, a partir de la organización, la UTT tiene 12 años y hace del 2016 que hicimos el primer verdurazo en Plaza de Mayo durante el gobierno de derecha neoliberal de Macri, donde por primera vez planteamos el verdurazo, planteando que la Argentina necesita una ley de acceso a la tierra, porque bueno, más del 70% de los productores campesinos y campesinas de nuestro país alquilamos la tierra en condiciones indignas, mientras que el 40% de la tierra cultivable de nuestro país está en manos de 1.200 familias. Hay una concentración de la tierra en la Argentina realmente muy preocupante en estos últimos años, donde el modelo agroindustrial no para de crecer. No solo la concentración de tierra, sino también la extranjerización y al mismo tiempo las grandes empresas multinacionales que apuestan en la Argentina con sus proyectos de saqueo. Ahora estamos viviendo todo este proyecto del trigo transgénico avanzando en la Argentina, el único país del mundo que aprueba ese proyecto. Bueno, en esa sintonía nosotros venimos a marcar a través del verdurazo que el gobierno tiene que tomar acciones concretas, políticas concretas en favor de las familias productoras de los alimentos, como un gesto político para poder seguir teniendo en cuenta que la soberanía
la Argentina alimentaria, la soberanía alimentaria de la Argentina es importante en momentos de crisis e inflación, donde somos los campesinos y las campesinas que podemos dar respuesta llevando los alimentos directamente a la mesa sin intermediarios. Claro, porque ustedes son los que alimentan los hogares a lo largo y ancho del país, de los y las argentinas. ¿De alguna manera es visto esto como un jalón de orejas, como un llamado, como una alerta al gobierno del presidente Fernández? Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un Congreso bastante hostil, en particular en una de las dos cámaras. ¿Cuál es ese mensaje entonces que ustedes envían? En tanto al presidente, al Ejecutivo, pero sobre todo al Congreso para que avance en esta ley. Sí, es como decís, a ver, desde el 2016 hasta acá, nosotros presentamos 4 veces la ley de acceso a la tierra. La última vez pasó por las 3 comisiones, pero también en esta cuestión interna sobre mayorías y sobre algunas diferencias que hubo mismo dentro del Frente de Todos. Los objetivos cambiaron. Y bueno, nuestra ley de acceso a la tierra perdió estado parlamentario el año pasado y otra vez, la diputada Moró del Frente de Todos aprobó para que otra vez la ley esté en curso. Y bueno, creemos que este año tiene que salir sí o sí. Ya el año que viene va a ser un año electoral donde vemos muy difícil que la ley entre, así que creemos que hay que poner toda la fuerza este año y seguir marcándole más allá de los gobiernos o las oposiciones o los partidos. Nosotros creemos que hay una cuestión fundamental. Hoy el alimento, atraviesa todos los sectores y es necesario que en la Argentina se empiece a debatir qué modelo de país queremos en relación a la producción de los alimentos. Tenemos un país solamente agroexportador, basado en la exportación de materias primas y en la especulación de estos sectores concentrados que especulan con el commodity, con el dólar, y que no ven la producción en el campo, la producción de alimentos como un derecho, sino que lo ven como una mercancía. Bueno, nada. Como un negocio, pero Lucas, permíteme preguntarte, ¿cuántos intereses se mueven dentro del Congreso? ¿Cuántos detrás de los congresistas de oposición están las grandes empresas? Todo esto, por ejemplo, que nos estás contando, todos los intereses que se mueven. Bueno, el trigo transgénico es un ejemplo, ¿no? Es el único país que aprueba una semilla modificada que va de la mano del paquete tecnológico de las grandes empresas multinacionales como Bayer Monsanto. El trigo transgénico avanza en la Argentina de la mano del glifosinato de amonio, que es un pesticida 10 veces más contaminante que el glifosato, y en la Argentina somos el país que más glifosato tira en el mundo y tenemos consecuencias terribles, no solo en la contaminación del suelo, el agua y el aire, sino también en las enfermedades que se vienen desencadenando. Bueno, las mega granjas porcinas, otro emprendimiento, acuerdo con China, no pasó ni siquiera por el Ministerio de Agricultura. Son acuerdos que hicieron, por ejemplo, Felipe Solá, o el acuerdo con el trigo transgénico también, que ni siquiera pasó por el Ministerio, que lo llevó adelante Daniel Scioli, o sea, diputados, parte del Frente de Todos, haciendo lobby junto con estas grandes empresas, con estos grandes intereses internacionales, de apostar en la Argentina, usar el territorio de la Argentina como un laboratorio, como lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, porque en Argentina no hay regulaciones, ¿no? Tenemos un gran problema, y vuelvo a decir, el Ministerio de Agricultura ni siquiera toma las decisiones de cuál es el modelo de producción por el cual se lleva a cabo toda esta situación, ¿no? Donde las grandes empresas hoy dominan y deciden cuál es el modelo de la Argentina, ¿no? Y está claro que es un modelo de saqueo, como viene sucediendo en América Latina, en gran parte del mundo, donde estas empresas vienen por el saqueo de nuestros recursos. Empresas transnacionales que son las que mandan, que son las que imponen las normas político-económicas, de eso sí que sabemos en nuestro continente. Entre otras cosas, con esto te despido, Lucas, pues un tremendo desafío que pase además la ley de acceso a la tierra. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.